Mi padre murió hace un año. Para ser exactos, murió el 20 de mayo de 1998, hacia el final de lo que los periódicos llamaron la primavera más calurosa del siglo. No asistí a su entierro. No había mantenido contacto con él desde hacía más de 10 años, y según el informe del forense, falleció a causa de un paro cardíaco con un contexto de desnutrición avanzada y abandono total. El cuerpo fue descubierto por los vecinos alertados por el olor. Cuando la policía forzó la puerta, encontraron el televisor todavía encendido. Este párrafo inaugural establece el tono crudo y desencantado característico de Houellebecq. La muerte del padre, tratado con cierta frialdad burocrática, nos introduce los temas centrales: el aislamiento existencial, la decadencia física y la alineación mediática. El televisor como único testigo. Para quien no me conoce, me presento. Yo soy Irving Sun. Esto es Crónica Lunares. Me gustaría mucho que te suscribieras si te gusta lo que vamos a hacer, que nos dieras like. Y en nuestra sección del día de hoy de Cuéntame un libro vamos a hablar de Plataforma, de Michel Houellebecq. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Crónica Lunares de Sun. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Esta es una novela transgresora que mezcla la ficción social, el erotismo y la sátira política. Su estructura está entre el diario existencial narrado en primera persona por Michel, el alter ego de este autor, y está dividido en 3 actos: el duelo nihilista en París, el viaje turístico sexual en Tailandia y la creación de Plataforma como agencia de turismo erótico. El estilo es una prosa clínica con descripciones frías de sexo y violencia, con digresiones ensayísticas sobre el capitalismo, el islam y el turismo sexual. Y sus temas claves son la mercantilización del deseo, representando el cuerpo como un producto turístico, el occidente en decadencia, en contraste con el exotismo asiático, y la soledad hipermoderna, con conexiones humanas reducidos a transacciones. Desde una perspectiva psicológica, Michel, siendo este narrador, representa una depresión crónica diciendo: soy un hombre muerto desde hace años. También la misoginia como un tipo de defensa, ya que odia a las mujeres porque las desea demasiado. Y tiene una fijación edípica. La muerte del padre lo libera para buscar figuras maternas en amantes. Valerie, ella es una ejecutiva turística que se convierte en su amante y representa la feminidad post-feminista. Usa su sexualidad como arma de emancipación y muere como un tipo de castigo. Su asesinato por islamistas confirma la visión pesimista de Michel. En la cuestión de la dimensión social histórica, nos habla de la globalización neoliberal de los años 90, en el turismo sexual, Tailandia como parque temático del placer para los occidentales, y ese choque cultural, la escena de la discoteca en Pattaya entre lo que es el hedonismo y el puritanismo. Critica el multiculturalismo, el islam, por ejemplo en este caso, que es el atentado terrorista como respuesta al turismo sexual, y la hipocresía occidental. Denuncia la explotación económica detrás del respeto cultural, y en la cuestión de la posmodernidad líquida, las relaciones desechables,
en el caso de que Michelle solo se conecta con Valerie porque comparten el cinismo. En cuestión de la tecnología y la alineación, el sexo sin emociones como síntoma social. Pero bueno, hablemos un poquito de los datos biográficos de Michel Houellebecq. Él nació en 1956 en la isla de Reunión, una isla pequeñita que está cerca de Madagascar. Fue abandonado por sus padres que eran hippies. Fue ingeniero agrónomo, luego se dedicó a la poesía. En la cuestión personal, en su vida personal, sufrió de depresión y alcoholismo. Se autoexilió en Irlanda y después en España. Y sus obras clave, las más conocidas, son Las partículas elementales, su libro que escribió en 1998 y nos habla sobre la clonación humana, y su libro Sumisión, escrito, si no me equivoco, en el año 2015, que nos habla sobre la Francia islamizada. Ha ganado el premio Goncourt en el año 2010 por El mapa y el territorio. Y claro, sus influencias declaradas son Arthur Schopenhauer, que es el padre del pesimismo filosófico, Louis Ferdinand Céline, con su estilo coloquial y misántropo, y Philip K. Dick, con esta paranoia tecnológica. Hay datos curiosos en el caso de, por ejemplo, la polémica que tuvo con el Islam, ya que Houellebecq fue demandado por grupos musulmanes tras decir que el Islam es la religión más estúpida. Michel, en el caso de que es un narrador de esta novela, es una autoficción. Comparte rasgos con el autor, el padre muerto, su paso por Tailandia y esta misantropía. Y también hay otro dato muy curioso, la profecía accidental. Por ejemplo, en el caso del atentado islamista en la novela en el año 2001, y anticipó ataques reales en Bali en el 2002 y en Túnez en el 2015. El sexo y el mercado, con las escenas eróticas que están escritas como manuales de instrucciones, en esta situación como crítica al sexo deshumanizado. En sus influencias y legado, Houellebecq profundiza en distopías tecnológicas en su libro Partículas elementales y en crisis identitarias en su libro Sumisión. En otros escritores ha influenciado, como por ejemplo en Frederick Beiderbecke en su libro 99 francos, ya que en él nos desarrolla el capitalismo y el vacío existencial. En otro más como Bret Easton Ellis en su libro American Psycho, que desarrolla la violencia y la superficialidad. En la cultura fue precursor de la autoficción nihilista. También tuvo influencias en series como Black Mirror, que nos habla de la tecnología y la deshumanización. Y bueno, en conclusión, me gustaría decirles que Plataforma es un espejo deformante del capitalismo tardío, donde el sexo y la muerte son las únicas mercancías que aún emocionan en su momento. Houellebecq no nos ofrece soluciones, solo un diagnóstico brutal, diciendo, en un mundo sin Dios ni ideologías, solo nos queda el consumismo de placeres efímeros. Y como dice el mismo Michel Houellebecq, el infierno son los demás, pero el vacío es uno mismo. Plataforma es un espejo deformante del capitalismo tardío, donde el sexo y la muerte son las únicas mercancías que aún emocionan. Houellebecq no nos ofrece soluciones, solo un diagnóstico brutal, diciendo, en un mundo sin Dios ni ideologías, solo nos queda el consumismo de placeres efímeros. Y pues nada, si no tienes problemas con los spoilers, después de la pausa, vamos a hacer una pequeña pausa aquí, regresamos con este análisis. Antes de esto me gustaría que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras en tus redes sociales, pero antes de irnos, quiero dejarles esto. El infierno son los demás, pero el vacío es uno mismo. Vamos a la pausa y regresamos con este análisis, pero con spoilers.
Como ya dijimos, Plataforma es una novela provocadora del escritor francés Michel Houellebecq que combina erotismo, crítica social y política en un relato crudo sobre el turismo sexual, el capitalismo global y el choque de civilizaciones. La obra generó controversia en su representación del Islam y su visión pesimista en las relaciones humanas en la era del neoliberalismo. Y en la primera parte, el protagonista, Michel Renaud, siendo él un empleado administrativo francés de edad mediana, vive una vida gris y desconectada emocionalmente, que tras la muerte de su padre recibe una herencia y decide viajar a Tailandia en un paquete turístico. Ahí conoce a Valerie, una ejecutiva del sector turístico con quien inicia una relación basada en sexo sin compromiso. Y para englobar todo esto, hay un pasaje clave que nos describe. El placer es la única cosa que le da sentido a la vida. Y el placer se acaba. Todo lo demás es mentira. En la segunda parte, también existe un pasaje clave que nos dice: el turismo sexual no es más que la aplicación lógica de la ley de la oferta y la demanda. El tercer mundo vende lo único que tiene, sus mujeres. En esta parte nos habla del negocio del turismo sexual. Valerie trabaja para la agencia de viajes llamada Nouvelles Forteries y juntos, entre Valerie y Michel, idean un proyecto para explotar el turismo sexual en países pobres bajo el nombre de Plataforma. La idea es ofrecer vacaciones eróticas en destinos como Tailandia, Cuba y República Dominicana, en donde el sexo es barato y las mujeres económicamente vulnerables, y lo ofrecen como un servicio. Michel Houellebecq describe sin pudor la comodificación de los cuerpos en el capitalismo global. En la tercera parte también tenemos un pasaje clave que resume todo esto, que dice: el Islam es la religión más estúpida, pero al menos les da una razón para morir. Nosotros ya ni siquiera tenemos eso. En esta parte nos habla del atentado terrorista y del final trágico, donde Michel y Valerie se instalan en Tailandia, donde su negocio prospera. Sin embargo, un ataque terrorista islamista, inspirado en críticas reales al libro, destruye el resort donde están y mata a Valerie. Michel, devastado, regresa a Francia, donde reflexiona sobre el odio entre Occidente y el Islam y la imposibilidad del amor en un mundo regido por el dinero y la violencia. En los temas principales, o sea, el capitalismo y la explotación sexual, Michel Houellebecq nos muestra cómo el turismo sexual es una consecuencia natural del neoliberalismo, donde todo, incluso el amor, se convierte en mercancía. También nos habla del fracaso de las relaciones humanas, donde Michel y Valerie tienen una relación basada en el hedonismo, pero carente de profundidad emocional. La novela nos sugiere que en la sociedad moderna el placer reemplaza al amor. Nos habla del choque entre el Islam y el Occidente. La obra fue acusada de islamofobia por estos pasajes donde Michel expresa desprecio hacia la religión musulmana. El atentado terrorista simboliza la violencia como respuesta a la decadencia occidental. Y para finalizar, también nos habla sobre la soledad y el nihilismo. Estos dos personajes de Houellebecq son seres vacíos, incapaces de encontrar significado fuera del sexo o el consumo, y todo esto se engloba en un pasaje clave que es muy importante, diciendo: nada nos une ya, excepto el miedo a la muerte y el deseo del placer, y es muy poco para construir una civilización. Plataforma generó un escándalo internacional con acusaciones de racismo y misoginia. Michel Houellebecq fue demandado por grupos musulmanes y recibió amenazas de muerte. Y la novela se considera una crítica feroz al capitalismo tardío y al vacío espiritual del Occidente. Y como lo hemos venido haciendo ya en las últimas semanas, en estas últimas reseñas, vamos a hacer un ejercicio de imaginación para meternos de lleno en el primer capítulo de esta novela. ¿Les parece? Imaginemos una playa tailandesa al atardecer con turistas occidentales, hombres obesos, mujeres envejecidas, tomando cócteles. En primer plano,
vemos a Michelle y Valerie que se besan con pasión, mientras un empleado local les sirve con mirada vacía. Al fondo, un cartel de plataforma, Terrains for Singles, que brilla con luces neón. En el horizonte, un barco con bandera saudí se va acercando. Entre la multitud, un hombre con barba, un islamista, observa la escena con mucho desprecio. En la arena, un ejemplar de El Capital de Carlos Marx que yace quemado junto a un preservativo usado. Y ya que tienes todo este paisaje en mente, te voy a dejar con esta frase final. El dinero es más eficaz que el amor para paliar la tristeza. Si te gusta esta nueva forma de hipnosis, de reseñas, de resúmenes que estamos haciendo con estos libros, me gustaría mucho que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras y que nos dejaras tu libro favorito, ¿vale? Te mando un abrazo donde sea que nos encuentres. Y a continuación leeremos en voz alta el primer capítulo de Plataforma, de Michelle Houellebecq. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y nos escuchamos la próxima. Los dejo con esto. Plataforma, Michelle Houellebecq. Primera parte. Trópico tailandés. 1. Mi padre murió hace un año. No creo en esa teoría según la cual nos convertimos en verdaderos adultos cuando mueren nuestros padres. Nadie llega a ser un verdadero adulto. Delante del ataúd del viejo me vinieron en la cabeza ideas desagradables. El muy cabrón había disfrutado de la vida. Se las había apañado de puta madre. Tuviste críos, imbécil, me dije con mucho ardor. Metiste esa gran polla en el coño de mi madre. En fin, yo estaba un poco tenso, no lo dudo. A uno no se le muere a alguien de la familia todos los días. Me había negado a ver el cadáver. Tengo 40 años y ya he visto algunos cadáveres. Ahora prefiero evitarlo. Por eso nunca he comprado un animal doméstico. Tampoco me he casado. He tenido la oportunidad varias veces, pero siempre me he rehusado. Sin embargo, me gustan las mujeres. Me arrepiento un poco del celibato de mi vida. Me molesta en vacaciones sobre todo. La gente desconfía de los hombres que a partir de cierta edad se van solos de vacaciones. Creen que son muy egoístas y probablemente un poco viciosos. No puedo decir que se equivoquen. Después del entierro, volví a casa donde mi padre había vivido sus últimos años. Había descubierto el cuerpo una semana antes. Ya se había acumulado un poco de polvo en los muebles y en los rincones de las habitaciones. Vi una telaraña en el vano de una ventana. Así que el tiempo, la entropía y todas esas cosas se estaban apoderando del lugar. El frigorífico estaba vacío. En los armarios de la cocina había, sobre todo, bandejas individuales de comida preparada Weight Watchers, frascos de proteína aromatizadas, barritas energéticas. Deambulé por todas las habitaciones de la planta baja mordisqueando una galleta de magnesio. Hice un poco de bicicleta estática en el cuarto de la caldera. A sus 70 años cumplidos, mi padre estaba en una forma física muy superior a la mía. Hacía 1 hora de gimnasia intensiva todos los días, varios largos de piscina 2 veces por semana. Los fines de semana jugaba al tenis y hacía ciclismo con gente de su edad. Me encontré con algunos de sus compañeros en el tanatorio. «Tiraba de todos los demás», exclamó un ginecólogo. «Tenía 10 años más que nosotros y en una cuesta de 2 kilómetros nos sacaba 1 minuto de ventaja». «Padre, me dije yo, qué grande era tu vanidad». En el ángulo izquierdo de mi campo de visión veía un banco de ejercicios y unas pesas. Imaginé rápidamente a un cretino con pantalones cortos, con una cara arrugada, aunque por lo demás muy parecida a la mía, hinchando los pectorales con una energía sin esperanza. «Padre», me dije, «padre, construiste tu casa sobre arena». Seguía pedaleando, pero empezaba a quedarme sin aliento y los muslos me dolían un poco. Sin embargo, solo estaba en el nivel 1.
Mientras repasaba la ceremonia en mi cabeza, era consciente de haber causado una excelente impresión general. Siempre voy perfectamente afeitado. Tengo los hombros estrechos. A eso de los 30 empecé a tener un problema de calvicie y entonces decidí cortarme el pelo muy corto. Normalmente llevo trajes grises, corbatas discretas y no tengo un aspecto muy alegre. Con mi pelo a cepillo, mis gafas delgadas y mi cara enfuruñada, inclinando ligeramente la cabeza para escuchar un mix de cantos funerarios cristianos, me sentía muy cómodo en aquella situación, mucho más que en una boda, por ejemplo. Decididamente lo mío eran los entierros. Dejé de pedalear y tosí un poco. Alrededor, sobre las praderas, caía la noche. Junto a la estructura de cemento en la que estaba encastrada la caldera, se veía una mancha parduzca que no habían limpiado del todo. Ahí había encontrado a mi padre, con el cráneo roto, en pantalón corto y una camiseta que decía I love New York. Según el médico forense, llevaba 3 días muerto. En el último extremo, se podía pensar en un accidente. Habría podido resbalar sobre un charco de aceite o algo así. Dicho esto, la verdad es que el suelo de la habitación estaba completamente seco y el cráneo estaba roto en distintos sitios. Incluso un poco de cerebro había llegado a desparramarse por el suelo. Parecía verosímil concluir que se trataba de un crimen. El capitán Chaumont, de la comisaría de Sherwood, tenía que pasar a verme aquella tarde. Al volver al salón encendí el televisor, un Sony 16 novenos con pantalla de 82 centímetros, doble surround y lector de DVD integrado. En TF1 daban el episodio de Sheena, la princesa guerrera, uno de mis folletines preferidos. 2 mujeres muy musculosas vestidas con sujetadores metálicos en minifaldas de piel se desfilaban con sus sables. «Tu reinado ha durado demasiado, Tragata», exclamaba la rubia. «Soy Sheena, la guerrera de las llanuras del este». Llamaron a la puerta y bajé el volumen. Fuera había caído la noche. El viento agitaba suavemente las ramas chorreantes de lluvia. Y en la entrada había una chica de unos 25 años de tipo norteafricano. «Me llamo Aisha», dijo. «Limpiaba la casa del señor Renault 2 veces por semana. Vengo a recoger mis cosas». «Ah, sí», dije. «Ah, sí». Hice un gesto que quiso ser de bienvenida, una especie de gesto. Ella entró y le echó una mirada rápida a la pantalla de televisor. Las 2 guerreras estaban luchando cuerpo a cuerpo, justo al lado de un volcán. Supongo que el espectáculo podía tener su lado excitante para algunas lesbianas. «No quiero molestarle», dijo Aisha. «Solo serán 5 minutos». «No me molesta», dije. «De hecho, nada me molesta». Ella asintió con la cabeza como si lo entendiera. Detuvo la mirada un momento en mi cara. Seguramente estaba evaluando el parecido físico entre mi padre y yo, y quizás infería un grado de semejanza moral. Tras unos segundos de examen, se dio la vuelta y subió la escalera que llevaba a los dormitorios. «No se dé prisa», dije en voz ahogada. «Tómese el tiempo que le haga falta». Ella no contestó, ni interrumpió el ascenso. Lo más seguro es que ni siquiera me hubiera oído. Yo volví a sentarme en el sofá, agotado por la confrontación. Tendría que haberle dicho que se quitara el abrigo. Es lo que uno le propone normalmente a la gente, que se quite el abrigo. Entonces me di cuenta de que hacía un frío terrible en la habitación, un frío húmedo y penetrante, un frío de bodega. No sabía entender la caldera, no tenía ganas de intentarlo. Mi padre estaba muerto y tendría que haberme ido enseguida. Pasé al FR3 justo a tiempo para ver la última frase de Preguntas a un campeón. En el momento en el que Nadege de Balfour le anunciaba a Julien Lepretz que iba a jugarse el título por 3ª vez, Aisha apareció en la escalera. Llevaba al hombro una bolsa de viaje que parecía bastante ligera. Apagué el televisor y me dirigí rápidamente hacia ella. «Siempre he admirado mucho a Julien Lepretz», le dije. «Incluso si no conoce la ciudad o el pueblo donde ha nacido el candidato, siempre tiene una palabra sobre el departamento o la mini-región. Siempre sabe algo del clima y de las bellezas naturales del lugar. Y sobre todo, sabe algo de la vida».
Para él, los candidatos son seres humanos, conoce sus dificultades y sus alegrías. Nada de lo que constituye la realidad humana de los candidatos le parece completamente ajeno u hostil. Sea como sea el candidato, logra hacerle hablar de su familia, de sus aficiones, en fin, de todo lo que a sus ojos constituye una vida. Los candidatos suelen participar en una charanga, un coral, organizan una fiesta local o se dedican a una causa humanitaria. Sus hijos suelen estar en la sala. Por lo general, uno saca del programa la impresión de que la gente es feliz y uno también se siente mejor y más feliz. ¿No le parece? Ella me miró sin sonreír. Llevaba el pelo recogido en un moño, la cara poco maquillada, una ropa tirando a sobria. Una chica seria. Dudó unos segundos antes de decir en voz baja, un poco ronca por culpa de la timidez: me gustaba su padre. No se me ocurrió nada que contestarle. Me pareció raro, pero al fin y al cabo, posible. El viejo debía de tener historias que contar. Había viajado a Colombia, a Kenia y a no sé a dónde más. Había observado los rinocerontes con prismáticos. Cada vez que nos veíamos, se limitaba a ironizar sobre mi puesto de funcionario, sobre la seguridad que me proporcionaba. «Te lo has montado bien», repetía, sin disimular su desprecio. En las familias, las cosas siempre son un poquitín difíciles. «Estudio para enfermera», continuó Aisha. «Pero como no me he ido de casa de mis padres, tengo que limpiar pisos». Me devané los sesos para encontrar una respuesta apropiada. Debía haberle preguntado sobre los precios de los alquileres en Shelburne. Al final, opté por un «ajá», con el que intenté comunicar cierta comprensión de la vida. Pareció bastarle y se dirigió a la puerta. Pegué la cara a la ventana para ver cómo su Volkswagen Polo daba media vuelta en el camino fangoso. En FR3 había una película rural que debía de desarrollarse en el siglo XIX, con Chetky Cairo en el papel de un agricultor. Entre dos lecciones de piano, la hija del propietario, interpretado por Jean-Pierre Mariellet, se permitían algunas familiaridades con el campesino seductor. Sus brazos tenían un lugar en un establo. Me quedé dormido en el momento en el que Chetky Cairo le arrancaba enérgicamente los calzones de un gasa. Lo último de lo que tuve conciencia fue un plano de corte donde se veía un grupito de cerdos. Me despertaron el dolor y el frío. Seguramente me había quedado dormido en una mala postura. Tenía las vértebras cervicales paralizadas. Al levantar tosí con violencia y mi aliento llenó de vapor el aire helado de la habitación. Curiosamente, en la televisión daban La Pesca, un programa de TF1. Así que tenía que haberme despertado, por lo menos haber llegado a un final de conciencia suficiente para apretar el mando a distancia, pero no lo recordaba en absoluto. El programa nocturno estaba dedicado a los lisuros, peces gigantescos desprovistos de escamas que, a conciencia del calentamiento del clima, se encontraban cada vez más a menudo en los ríos franceses. Les gustaban, sobre todo, las cercanías de las centrales nucleares. El reportaje intentaba arrojar luz sobre algunos mitos. Era verdad que los silurios adultos llegan a medir entre 3 o 4 metros. En el Drome se habían visto ejemplares de hasta 5 metros. No había nada inverosímil en todo aquello. Por el contrario, era imposible que esos peces manifestaran un comportamiento agresivo o que atacasen a los bañistas. La sospecha popular que rodeaba a los silurios parecía contagiar de alguna manera a los que se dedicaban a pescarlos. El pequeño gremio de pescadores de silurios no estaba muy bien visto en el seno de la familia de los pescadores. Los primeros sufrían por ello y querían aprovechar el programa para corregir aquella imagen negativa. Cierto que no podían apoyarse en razones gastronómicas. La carne de silurio era rigurosamente incomestible, pero se trataba de una pesca magnífica, inteligente y deportiva a la vez, que tenían algunas analogías con las del lucio y que merecían más adeptos. Di unos pasos por la habitación sin conseguir calentarme. No soportaba la idea de acostarme en la cama de mi padre. Al final, subí a buscar almohadas y mantas y, mal que bien, me instalé en el sofá.
Apagué la tele justo antes del documental de desmificación del silurio. La noche era opaca, también el silencio. Suscríbete a Crónica Lunares de Zoom en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lunares de Zoom es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?